Bueno, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Alfredo Castañeda Félix. Él tiene un nombramiento de speaker de alto impacto, avalado por la Federación Internacional de Coaches y Speeches. Tiene el nombramiento de Neuropath Doctor, avalado por el Instituto Internacional de las Artes Curativas, y es embajador del United Network of Organ Sharing. El doctor nos presentará la conferencia de resiliencia ante los desafíos de 3 trasplantes de conferencia vivencial. Les doy la palabra. Muchas gracias, muy amable. Siempre me dicen que no salude, pero a mí se me hace una falta de respeto no saludar. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Les agradezco infinitamente el favor de su atención de antemano. Este proceso de la enfermedad ha sido uno por demás interesante. Como bien les comentaba, ya han sido más de 20 años de enfermedad crónica, más de 60 procedimientos quirúrgicos y de todos tipos, 3 episodios de muerte clínica, 2 marcapasos cardíacos y una vida en todos los sentidos por demás interesante antes de llegar a los 2 trasplantes de corazón y el trasplante de hígado que me han cambiado la vida en todos los sentidos. El proceso mismo de la enfermedad se convierte en un proceso de crecimiento personal y espiritual que si no lo entiendes desde el principio te pierdes en él tristemente. Cuando logras entender, entiendes también en el proceso que la meta no es pelearte con aquello que te quiere quitar la vida, sino más bien todo lo contrario. Tratar de comprender cómo lograr fluir con lo que está tratando de terminar tu vida. Y esto fue para mí en realidad muy difícil. En mi familia, tristemente hemos perdido a 17 miembros de nuestra familia por la misma situación crónica cardíaca, de insuficiencia cardíaca congestiva secundaria, otra situación ahí. Entonces, cuando te dan el diagnóstico a tan temprana edad, tenía alrededor de 21 años, si mal no recuerdo, en realidad te cambia la vida en todos los sentidos y no nos damos cuenta qué tan difícil es cuando te dicen: Alfredo, te quedan 6 meses de vida y no hay nada que hacer por ti. Y entonces, la respuesta automática, la respuesta muy humana, es tratar de luchar contra esto, repito, que te quiere quitar la vida. Porque los humanos así somos por naturaleza, tratamos tristemente de mantenernos con vida, ¿no? La mayor parte del tiempo, y en este tipo de congresos nos damos cuenta, la intención de todos nosotros es extender la vida siempre, ¿no? Y sobre todo, alejarnos del sufrimiento y del dolor. El gran problema con esto es que nosotros tratamos de correr, alejarnos lo más rápido que se pueda de lo que nos está lastimando y en esencia nos quiere quitar la vida. Pero tristemente ahí mismo es donde se encuentra el crecimiento espiritual y personal que necesitamos y venimos a experimentar en este plano terrenal. Entonces, cuando tú buscas la manera de escaparte de ese sufrimiento, estás escapando también al aprendizaje que viene con esta gran maestra en la que se convierte la enfermedad. Obviamente, como humano que soy, tristemente lo primero que quise es luchar contra la enfermedad. En el proceso me voy dando cuenta que no era así de simple. Incluso, cuando tú más tratas de luchar contra esto que te quiere quitar la vida, las experiencias de vida se ponen a la vez más difíciles. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Primero que nada, llenarte de paz personal, profunda, interna, para después empezar a practicar algo que es bien difícil para nosotros, que se llama paciencia, donde entiendes tú que los tiempos del Ser Supremo son perfectos y que a final de cuentas todo va a pasar como tiene que pasar. Obviamente, cuando te dicen que lo único que te puede salvar es un trasplante de corazón en su momento, por ejemplo, y te dicen, pero no vas a llegar, pues te quitan las posibilidades, te quitan las opciones, ¿no? Y entonces te tienes que llenar de esto que yo llamo conceptos siameses, porque caminan juntos. En este caso, desde mi punto de vista, la paciencia y la fe. Y entonces te piden que tengas fe en algo que no puedes ver, que en esencia eso es la fe. Pero te dicen, tienes que tener paciencia al mismo tiempo para esperar a que esto que necesitas que suceda. El problema es que tú no tienes tiempo para esperar. En ese momento me dijeron: Alfredo, cuando mucho te quedan 6 meses de vida, pero como estás, difícilmente no podemos hacer nada por ti. Me dijeron en algún momento, posiblemente un marcapasos que mejore la situación. Y yo, pues pónganmelo, ¿no? No, es que no vas a aguantar, estás muy mal. Te dejan sin oportunidades, te dejan sin posibilidades, te dejan sin ilusiones al final de cuentas. Pero es en ese proceso donde empieza el crecimiento. Y entonces lo peor que podemos hacer nosotros en este proceso es tratar, como les digo, de luchar o de pelearte con esto que te quiere quitar la vida. Obviamente, repito, es una respuesta muy humana, un mecanismo de defensa que te dice: huye de lo que te está lastimando.
Pero en este caso tenemos que buscar todo lo contrario. Tenemos que tratar de convertirnos en esencia en aquello que nos quiere lastimar. Y yo siempre que pienso en este concepto de la resiliencia, como nos platicaba en este simple video, pienso mucho en las palmeras. Y me llama mucho la atención cuando estos vientos huracanados, así en Miami, que ves en las imágenes, en la televisión, en noticias, y cómo se doblan por completo, pero no se rompen. Y están preparadas para danzar, para bailar con este viento que a nosotros nos mataría. Pero a ellas no. Y me puse a pensar en ese tiempo y dije, ¿qué tengo que hacer yo para convertirme en una palmera en la vida? Dije, la palmera no se puede mover. La palmera tiene que quedarse en ese lugar donde está porque no tiene opción, no tiene posibilidades, no tiene oportunidad. Pero ella no lucha para nada, sino todo lo contrario. Busca la forma de convertirse o hacerse en uno, de mimetizarse con este proceso que está experimentando para entonces crecer. Incluso veíamos por ahí en algunas de las imágenes estas que unas de las palmeras se rompen, ¿no? La cabecita de la palmera, lo que es la planta como tal, se desprende, pero no se muere. Y vuelve a revivir, vuelve a sobrevivir, vuelve a renacer de este proceso que le quiso quitar la vida. Y entonces yo entendí, por ahí debe de ser el camino, pero ¿cómo se hace esto? Porque a final de cuentas, nosotros como humanos buscamos una identidad. Todos estamos en este mundo tratando de convertirnos en algo, ¿no? Nos preguntan a todos, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? No, muchos me imagino que son médicos aquí, o quieren ser médicos, ¿no? Y tenemos esta idea de que tenemos que llegar a ser algo. Y buscamos esta identidad de una forma muy agresiva, incluso muy prepotente en muchas ocasiones. Y cuando llega la enfermedad a tocar a tu puerta, lo primero que te quita es tu identidad. Imagínate que a ti lo que te gusta es salir a correr todos los días. Me pongo como ejemplo. Y de un día para otro te dicen, ya no puedes correr. Imagínate que ese correr era tu felicidad, pero resulta que ya no puedes correr, entonces no puedes ser feliz. Y tienes que reinventarte. Tienes que buscar la forma de reinventarte con esa resiliencia que yo solo les conocía a las palmeras. Tristemente, el gran problema con mi situación era que yo conocía a muchos enfermos en mi familia. Mi madre falleció a los 28 años, yo solo tenía 4, de la misma situación exactamente que yo estaba experimentando en ese momento ya. Pero yo no vi a nadie haber tenido la oportunidad de luchar contra la enfermedad. Todos se iban antes de tiempo, tristemente. Entonces yo sabía cómo enfermarme, yo sabía cómo morir, yo sabía cómo victimizarme, pero no sabía cómo fluir en el proceso. Y ahí estaba la clave, precisamente. El problema es que esto nadie te lo enseña. Hace muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, se puso de moda este concepto del mentor. Y nos decían que hay que buscar mentores de todos tipos. Nos decían 5 mentores, ¿no? Uno para el matrimonio, otro para los negocios, otro para el trabajo. Y todos un montón de mentores. Y yo buscaba alrededor y no encontraba mentores, se morían todos. Y yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo busco ese mentor que yo necesito para convertirme en la persona que vengo a ser? Y te das cuenta que la fuerza reside dentro de cada uno de nosotros. Y entonces el proceso de la enfermedad viene y se te presenta como una oportunidad de crecer. Pero tienes que convertirte en esa palmera que veíamos en el video precisamente, lo repito una vez más. No luchar contra lo que te quiere dañar, no luchar contra lo que te quiere quitar la vida, sino más bien fluir en el proceso de la enfermedad que se convertirá en lo que vienes a experimentar. Son muchos años de enfermedad. Yo cuando veo estos videos, y creo que, perdón, les presento a mi esposa, Mónica, acá. Cuando vemos estos videos y lo veo en ella, es bien interesante porque tú ves una persona que no se valía por sí misma, una persona que no tenía capacidad de caminar siquiera. Tengo problemas con esta pierna, ¿no? Ahí como quiera ahí la llevo. Y es bien interesante voltear hacia atrás en el tiempo y darte cuenta que tú pudiste sobrellevar todo esto. Y esto es solamente la última etapa de nuestra vida, ¿no? Porque han sido, repito, más de 20 años, a lo mejor casi 25, ni siquiera recuerdo. Y tú no te das cuenta por todo lo que estás experimentando, por todo lo que estás viviendo y todo lo que estás sobrellevando, porque para ti es una vida normal. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer para sobrevivir en esta intención de extender la vida como nosotros buscamos, ¿no? Pero cuando volteas hacia atrás te das cuenta que hay una gran bendición dentro de esto. Y que dentro de ti sí hay algo muy especial, no porque seas diferente, sino porque tienes esto que en muchas otras ocasiones otras personas no han podido sobrellevar o no han podido aprender de sí mismos. Entonces en este proceso de la enfermedad se puede perder todo. Se pierde la identidad, como lo decíamos ahorita, pero te puedes perder en el proceso, tristemente también. Y eso es lo que tenemos que cuidar nosotros, porque a fin de cuentas todos tenemos situaciones difíciles en la vida. Todos pasamos por situaciones que quisiéramos que no estuvieran sucediendo. Todos pasamos por pérdidas, todos pasamos por dolor. Y la intención, repito,
es tratar de encontrar la razón de cómo quedarnos dentro del proceso de la enfermedad, por ejemplo, que fue mi caso y ha sido mi gran maestra, y no tratar de salir corriendo a las primeras de cambio, sino más bien sentarte, abrazar la enfermedad y preguntarle, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tengo que aprender yo de este proceso? Obviamente llegará el momento cuando tú comprendas todo lo que estás viviendo y te des la oportunidad de salir y pasar al siguiente nivel, cualquiera que ese sea en tu vida. Pero mientras tanto, mientras tú no logres encontrar esa enseñanza dentro de lo que estás experimentando, no busques escapar de ello, porque fíjense, tristemente, la experiencia sí se repite. Yo pensaba en algún momento, dije, bueno, una vez que me ponga en mi corazón ya todo va a estar bien, ¿no? Al tiempo me di cuenta que no era así de simple. El doctor hace unos minutos que estaba aquí antes de nosotros hablaba mucho, por ejemplo, del rechazo. Entonces, una vez que me ponen mi primer trasplante de corazón en diciembre del 2005, todo se veía muy bien, pero como al año empiezo yo a sentirme, pues no tan bien, cada vez un poquito peor. No encontraron nada en su momento, pero a los 3 años, exactamente a la fecha de haber recibido mi primer trasplante de corazón, me diagnostican con otro problema cardíaco. Me dicen, Alfredo, una vez más te quedan 6 meses de vida. Y me preguntó el médico, minutos después básicamente de un angiograma y con biopsia cardíaca, me dijo, la única solución es un trasplante de corazón. Obviamente te quedas así como que, pues otro. Y me dijo, sí, o sea, no hay de otra, en realidad no hay nada que hacer por ti. Yo le dije, pues pon otro marcapasos. Dijo, no, esta situación no se resuelve así. Básicamente, me explicaba él, te quedan 6 meses de vida. Y eso es cuando mucho, dice, a lo mejor estirándole cuando mucho, 1 año. Yo tenía 28 años en ese tiempo. Y me dijo, y la opción, pues obviamente es ponerte en lista de espera, vas a tardar unos meses para entrar, hay que pasar por todo el proceso, obviamente, que muchos de ustedes ya conocen. El problema es que me dijo, ¿quieres hacerlo? Y yo no, fue muy interesante ese momento porque yo no la pensé ni un segundo y dije, sí, claro, porque ya sabía exactamente lo que venía, pero sobre todo ya sabía que quería seguir experimentando en este proceso hermoso, en este cuerpo que me tocó vivir. Y entonces empezamos una vez más este proceso. Y fue muy interesante porque vivirlo por segunda ocasión te hace mucho más consciente. Estás mucho más presente en el proceso. Pero también el dolor duele mucho más, porque ya sabes lo que viene, porque ya estás preparado, porque ya estás consciente, ya estás presente una vez más en el proceso. Posiblemente en la primera ocasión estaba yo medio adormilado, medio adormecido, y no entendía muy bien lo que estaba pasando. Pero en esta segunda ocasión las cosas se pusieron mucho más interesantes. Me dijeron en su momento, Alfredo, repito, te quedan 6 meses de vida. El problema es que un corazón más o menos ahorita está esperando, una persona con un corazón está esperando alrededor de 3 años. El problema es que no salen las cuentas. Me quedaban 6 meses y me decían que cuando menos iba a tener que esperar 3 años para recibir un trasplante de corazón, en este caso un segundo. Esa espera de 3 años se convirtió en 10 años y medio. 10 años y medio que dolían, 10 años y medio que se sentían, y se sentían en los huesos, y se sentían en el corazón, porque poco a poco ibas perdiendo tu identidad una vez más te ibas convirtiendo en algo que ni tú mismo conocías, que ni tú mismo sabes que eres. Nosotros vivimos en la frontera de la ciudad de Tijuana y San Diego, entonces nuestra vida es binacional en todos los sentidos. Vamos y venimos constantemente, a veces vivimos un tiempo allá, a veces vivimos un tiempo acá. Y en una de esas, que iba yo a una consulta con los médicos, iba pasando con el pista, le decimos, el Border Patrol, y le enseñé yo mi tarjeta para cruzar. Y volteaba y me veía, y volteaba y veía la tarjeta otra vez, y me veía a mí, y veía la tarjeta, sin exagerarles, como unas 6 veces. Y yo dije, pues no me parezco, ¿o qué? Parece que yo ya había perdido alrededor de 20, 25 kilos. Ahí ya me ven gordito, en el video me ven gordito porque ya tenía alrededor de 3 meses y medio, no, 4 meses hospitalizado antes de recibir esos trasplantes. Entonces ya había recuperado un poquito del peso, ¿no? Pero me dijo, ¿no traes otra identificación? Yo le dije, sí, mi licencia, ya se la dije. Me dice, ¿qué tienes? Pues nada, o sea, pensando yo que me estaba preguntando de ese día, ¿no? Y le dije, no, nada, no, ¿estás enfermo? Sí, dije, ya entendí. Le dije, sí, he perdido mucho peso en los últimos meses. Fue bien interesante porque cuando tú te ves al espejo todos los días no te das cuenta de lo que está pasando, pero la gente alrededor sí. Y cuando te pasan este tipo de cosas te vas dando cuenta que ya no eres lo que fuiste.
y que posiblemente nunca vas a volver a ser lo que pensaste que serías. Y ahí es donde duele, y ahí es donde quieres salir corriendo, pero una vez más, como la palmera, no puedes, porque estás atorado, estás plantado en esta situación. Y por más que quieras, no puedes salir corriendo de esta situación hasta que no entiendas de qué se trata el proceso de enseñanza que tienes que experimentar por medio de la gran maestra que es la enfermedad. Para ese entonces ya me fallaban mis riñones, mi hígado, mis pulmones, la apnea del sueño, obviamente, tristemente, cada vez estaba peor. Dormía con la máquina de apnea, pero también con el oxígeno conectado, pero también sentado, porque era demasiada la retención de líquido. Se los juro verdaderamente que parecía una embarazada de 9 meses y medio. Exageradísimo. Pero aparte ya no había músculo en mi cuerpo, entonces era muy difícil. Yo me cuestionaba todos los días y decía, ¿por qué sigo vivo? Pero más importante, ¿cómo sigo vivo? Y entonces en alguna ocasión fuimos con una doctora, tenía muchos años tratando en ese tiempo, una cardióloga. Me dijo, Alfredo, ¿cómo te sientes? Y yo tengo la mala costumbre, como bien sabe mi esposa, me regaña siempre, de decir, bien. Obviamente me estaba muriendo, ¿no? Me dice, dile la verdad, pues es que estoy bien, o sea, sigo vivo, al final de cuentas. Y le pregunté, más bien le hice el comentario, le dije, lo que sí, doctora, te voy a confesar que sí me asombro de que sigo vivo. O sea, es bien interesante cuando tú ya estás físicamente muerto, pero sigues despertando todos los días. Y te cuestionas mil cosas. Te cuestionas, por ejemplo, la razón de tu existencia. Te cuestionas el porqué de la situación misma. Te cuestionas, pues todo, básicamente. Y entonces yo despertaba todos los días y decía, Chihuahua, aquí sigo. Pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Y te levantas y sigues adelante. Entonces le dije a la doctora en ese momento, le dije, es que honestamente no sé cómo sigo vivo. Y en ese momento entendí exactamente lo mismo que cuando estaba cruzando la frontera, que yo no lo había visto en el día a día, porque ella me responde con los ojos llorosos. Y miren que verle orar a un cardiólogo es difícil, porque se convierten con el tiempo en personas duras, porque tienen que serlo. Mi esposa trabaja con pacientes de cáncer. Al principio, cuando empezó a trabajar, le dolían mucho. Ahorita cada vez menos, porque pues obviamente pierden muchos pacientes ellos constantemente. Lo mismo pasa con los cardiólogos. Entonces, no es que sean personas indolentes, sino que tienen que protegerse de alguna forma para no adolecer constantemente con los embates de perder pacientes amados por ellos todos los días. Y eso se los digo porque pues tristemente todos tenemos que hacer esta coraza de una forma u otra, ¿no? Autoprotección podríamos llamarlo. Pero en ese momento esta chaparrita hindú muy dura y muy estricta, de las mejores de Los Ángeles, me dice, Alfredo, yo tampoco. No sé por qué sigues vivo. Sus ojitos se le pusieron rojos, ¿te acuerdas? Y me lleno de emoción porque en ese momento te das cuenta que hay algo más dentro de todo esto. Que hay una enseñanza mucho más importante, que posiblemente en el momento, con tanto dolor y con tanto sufrimiento, tú no lo entiendas. Pero si ves con los ojos del corazón literal, te darás cuenta que hay algo mucho más allá. Y ahí empieza la enseñanza, y sobre todo empiezas a comprender verdaderamente lo que es accionar o activar el superpoder de la resiliencia. Porque eso es en lo que se convierte. Si tú te haces consciente de ello, te vas a dar cuenta que todos en esencia somos superhéroes, en potencia al menos. Y cuando se nos presentan situaciones como estas, que nos ponen a prueba en todos los sentidos, es cuando verdaderamente podemos crecer. Lo triste es que la mayoría de nosotros no entendemos con el ejemplo ajeno. Yo había vivido esta historia muchas ocasiones antes, 17 miembros de la misma familia, y nadie, absolutamente nadie de todas estas personas había comprendido que había una enseñanza dentro de todo eso. Nadie, porque se ocuparon demasiado de las cosas que parecían importantes en el día a día. Ejemplo, pagar la renta. Ejemplo, las colegiaturas de los niños. Ejemplo, seguir trabajando. Les voy a poner un ejemplo para que me entiendan el grado al que llegamos los humanos. Yo tuve un tío, falleció también después de su trasplante, un año después, al que amé infinitamente, fue un gran maestro. Y él falleció básicamente porque él tenía un trabajo muy importante para una cervecera muy importante en el país, ¿no? Y él pensó que su trabajo era más importante que su salud. Tristemente falleció, llegó al límite de su cuerpo y dejó a sus hijos solos, dejó a su esposa sola. Y lo más interesante de este proceso de la enfermedad y la consecuente muerte física es que en el momento en que te vas ya no queda nada de ti. La vida se vive pues vivos, ya muerto ya no hay nada que hacer.
Y yo pensaba mucho en su historia, ya una vez diagnosticado yo. Porque yo decía, ¿en qué me voy a convertir yo el día de mañana si solo persigo no sé, por ejemplo, el dinero, ¿no? En su caso, o el éxito? ¿Qué tipo de persona voy a ser? ¿Qué huella voy a dejar? ¿Cuál será mi legado? Porque el de él posiblemente fueron propiedades, dinero, éxito. Pero al final de cuentas todo se fue con él. Y lo que no lo derrocharon los hijos. Entonces, ¿qué te sirve? Y ahí es donde empiezas a entender que debe de haber, una vez más te repito, algo mucho más importante y más grande que nosotros mismos dentro de esto. Obviamente el legado es importante, pero mi legado es esto. En este momento, y a fin de cuentas, para mí es irrelevante completamente, y no porque viva debajo de una caja, ¿verdad? pero es irrelevante el proceso de acumular propiedades, de acumular bienes y todo esto, porque al final de cuentas todo llega solito, sin buscarlo. Yo estoy aquí sin buscarlo, básicamente. Entonces, la enfermedad sí puede ser algo muy cruel, algo muy triste, algo muy doloroso. Pero si logras entender, cambiar de percepción, cambiar de perspectiva y salirte un poco de esto que sientes que te está pasando a ti, logras entender que está pasando para ti. Y entonces el proceso cambia. Y ya no te conviertes en víctima de las circunstancias, sino que te conviertes en un participante consciente de la situación que estás experimentando. Estás dentro de ella físicamente, totalmente. ¿Te duele a ti? Un chingo. Sí, te duele muchísimo. Pero no te está pasando. Yo no soy víctima de mi enfermedad. Yo no soy víctima de mis trasplantes. Yo no soy víctima de la vida que me tocó vivir. Soy un ser bendecido por las experiencias que he tenido que experimentar. Eso es resiliencia para mí. El poder estar aquí parado, caminar bien, poder respirar sin el apoyo de una máquina, poder no necesitar bastón en este momento, por ejemplo. Ya en algunos momentos ya muy adelantado yo no podía siquiera caminar, usaba un carrito eléctrico, me veía muy elegante, eso sí, pero bueno, pero a fin de cuentas ya no lo necesito. Eso es lo que se convierte en mi legado. Eso es lo que yo quiero que se quede aquí, porque entonces yo lo que busco es que tú y tú y tú y tú se queden sin pretextos. Que digas, si este güey pudo con todas sus limitaciones, ¿por qué yo no? Y es que al final de cuentas, cuando tú le platicas a alguien que sobreviviste a un trasplante de corazón, me pasa algo muy interesante, sobre todo cuando lo platicas con personas que no se dedican al área de la salud. Oye, te operaron, ¿verdad? Yo, sí, un trasplante de corazón. Ok. Sí, a mi abuelita también le hicieron una cirugía de corazón abierto. Yo, qué bien. Y luego 5 minutos después te dicen, ¿cómo? O sea, ¿te cambiaron el corazón y te pusieron el de otra persona? Y yo, sí, algo así. No manches, ¿y cómo sigues vivo? Es bien interesante, porque la gente no entiende el alcance de ello. Obviamente no es una cirugía sencilla de ninguna manera. Por ahí un médico me decía hace muchos años, Alfredo ha sobrevivido a 2 de las cirugías más difíciles, porque en esencia la más difícil. Porque la única que sería más difícil que esta sería un trasplante de cerebro y pues todavía no se puede. Entonces, es por demás interesante cómo lo vemos nosotros, pero también cómo lo ve la gente desde afuera. Entonces yo siento que yo como trasplantado tengo una gran responsabilidad de dejar un legado de amor, de conciencia, de vivir en el presente, de entender que las cosas no te están pasando a ti, sino que están pasando como una oportunidad para tu crecimiento. Porque al final de cuentas yo estoy viviendo por 3 personas. 2 personas que en su momento no lograron hacer todo lo que soñaban. Pero yo tengo la oportunidad de dejar este mensaje por ellos. Pero la resiliencia, al final de cuentas, es esta herramienta de la cual necesitamos todos y la cual deberíamos de activar todos en algún momento de nuestra vida, tratando de aprender de las experiencias y enseñanzas de los que ya sufrieron por nosotros, para que entonces ni tú, ni tú, ni tú, ni tú pasen por situaciones parecidas a las mías. La enfermedad no es ¿cómo se podría decir? No es un castigo divino. La enfermedad no te pasa porque eres malo. La enfermedad nos pasa porque somos humanos. La enfermedad nos pasa porque tiene que ser, es como la muerte, no se mueren los malos, se mueren todos. Entonces cuando tú no entiendes esto, entiendes que tristemente, te guste o no te guste, la enfermedad va a ser una verdad para ti. Igual que todos los que estamos aquí vivos en este momento, tristemente vamos a trascender. Y así es esto.
Y entonces, forzosamente, tristemente, una vez más, tendremos que empezar a pensar en cuál será nuestro legado. Yo quiero ser recordado por una persona, por ejemplo, yo le digo a la gente siempre, ¿no?, que para mí es muy importante que no me recuerden como mentiroso, por ejemplo, ¿no? Porque yo no quiero que el día de mañana diga, ay, qué bueno que este güey se murió porque era bien pinche mentiroso. Ese tipo de cosas a mí me mueven mucho, ¿no? Pero también que me recuerden por una persona no que fue fuerte, sino que fue consciente. Porque al final de cuentas a mí la fuerza se me acabó hace muchísimos años. Yo no sé cómo sigo aquí. Si me preguntas a mí cómo sobrellevé todo esto, no sé, no tengo idea. Lo único que te puedo decir es que todos los días pensé que era un día a la vez. Que solo el presente, solo este momento importaba. Con el tiempo me fui haciendo como medio experto en eso, y ya no era un día a la vez, era una hora a la vez. Después era un minuto a la vez. Después era un segundo a la vez. Y yo se lo digo a mi hija, ¿no? Le digo en inglés, no está bien sentir sentimientos. It's okay to feel feelings. Siéntelas, pero no te quedes con ellas. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vivimos guardando resentimientos, guardando emociones, guardando momentos incluso que nos lastiman, sin darnos cuenta que en el presente tenemos la gran bendición de poder convertirnos en lo que queremos convertirnos. Reinventarte y rediseñarte todos los días, a todo momento, con cada segundo, es una nueva oportunidad de convertirte en lo que vienes a ser. Y no se trata de identidad, porque vuelvo a decirte tristemente, cuando menos pienses, por edad o por enfermedad, vas a perder todo lo que has construido. Y eso está bien, porque al final de cuentas yo no soy lo que tengo, yo no soy lo que traigo puesto, yo no soy siquiera mi enfermedad o lo que me ha pasado, yo soy esto que ves ante ti. Y esto que ves ante ti está preocupado por cosas mucho más importantes para mí, como venir desde tan lejos y después de tanto tiempo platicar con ustedes. Entonces para mí esto es muy importante porque es mi muestra para el mundo, para el universo mismo, de que todo es posible si crees. Todo es posible si tienes fe, y la fe puede ser lo que tú quieres que sea. Al final de cuentas es creer en aquello que es imposible en ocasiones. Y tú lo puedes diseñar como tú quieras, entendiendo que tú eres el arquitecto de tu destino. Y entonces el universo provee y te da lo que necesitas y te da lo que siempre soñaste. Y ustedes, se los digo por segundo año consecutivo, son un sueño que yo diseñé hace muchísimos años. Hace muchísimos años, postrado en una cama. No les puedo decir que pidiendo vida, porque al final de cuentas no sabía ni qué pedir, para ser sincero. Porque si pedía más vida, era más sufrimiento. Si pedía más vida, era más enfermedad. Entonces yo nada más pedía que me permitieran seguir experimentando. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento con ustedes. Y al mismo tiempo tratando de dejar este legado de enseñanza, de lo que para mí ha sido importante. Y la ilusión dentro de todas estas conversaciones es que ustedes se lleven algo que puedan utilizar para ustedes. Para mí la enseñanza ha sido, por ejemplo, la resiliencia. Pero posiblemente tú te llevas otra cosa, ¿no? Una amiga mía les llama comentarios ancla, por ejemplo. Algo que dice una persona que te lo llevas toda tu vida. Y eso es lo que quiero que suceda el día de hoy. Por eso le decía yo a Gil, primero ponemos el video. Porque sin ese contexto yo me paro aquí y soy un güey común y corriente. Que al final de cuentas eso es lo que quiero. Yo quiero engañarte y quiero que te des cuenta, o al menos que pienses, que yo no tengo ningún problema de salud. Pero soy todo eso también. Soy todo eso que me ha pasado y que me ha tratado de quebrar, que me ha tratado de romper. Y no es que yo peleé contra eso y fui mucho más fregón, no, de ninguna manera. Porque si yo hubiera seguido luchando, la enfermedad hubiera acabado conmigo como acabó con las otras 17 personas. Y en este momento tenemos por lo menos 4 familiares más diagnosticados, de todas las edades. Entonces, ¿dónde está la enseñanza? ¿Dónde está el aprendizaje? ¿Qué es lo que tenemos que hacer diferente? Entonces vuelvo a decirlo, todo aquello que te esté lastimando en este momento viene como una oportunidad de crecimiento, no como un castigo divino. No es que te pone a prueba Dios, porque luego pensamos esto, ¿no? Dios me pone a prueba a sus, ¿cómo dicen? A sus guerreros más fuertes y no sé qué, la manga. Pero bueno, yo pienso así, ¿verdad? No se crean tan importantes a final de cuentas. Dios no pone a prueba, no es eso. Venimos nosotros con una oportunidad de crecer y se nos presenta en forma de enfermedad, como a mí.
posiblemente de situaciones difíciles para ti, para otros habrá sido el divorcio, para otros habrá sido la pobreza. Y todos tenemos esta posibilidad de salir adelante de cualquiera de estas situaciones que se nos presentan si creemos que es posible. Y entonces empezamos a activar estos conceptos siameses de los que les decía yo, ¿no? Los que les hablaba. La paciencia y la fe que tienen que caminar juntos. Y la fe no es necesariamente religiosa ni espiritual. Tú puedes creer en un lápiz si quieres, pero tienes que creer en algo más. Y te lo digo de corazón y te lo digo por experiencia personal. Si yo hubiera puesto toda mi fe en mí, hace más de 25 años me hubiera ido. Y eso es lo que tenemos que comprender dentro de todo esto. Tenemos el derecho y tenemos la capacidad de activar este superpoder de la resiliencia también. Pero no es tan simple como decir yo puedo. Porque al final de cuentas nadie estamos solos, lo primero que nada, y todos tenemos esta gran bendición de contar con personas que nos apoyen. Que a fin de cuentas, como yo le decía a mi esposa siempre, no me decía, estoy contigo. Yo le decía, chido. Pero al final de cuentas, cuando llega el momento, somos el bisturillo. Y no hay de otra. Y la vida es exactamente lo mismo. Exactamente igual. Podrás estar rodeado de personas, pero cuando te presentan el examen final, no hay nadie más para responderlo contigo. Y podrás tener el amor de tu vida a tu lado, pero la prueba es para ti. Entonces, ¿cómo lo vas a manejar? ¿Qué vas a hacer con esta oportunidad que te está brindando el universo? ¿Te vas a quebrar ante las situaciones de la vida? ¿O te vas a permitir florecer? Porque vuelvo a decirte, las palmeras que vimos, por ejemplo, en el videíto este, sí se quedan pelonas, pero no se mueren, vuelven a florecer. Igual en esencia yo lo perdí todo, por completo. Le platicaba a un buen amigo mío, el dentista, el día de ayer. Platicamos de viajes y este tipo de cosas, ¿no? Y yo le decía que apenas nosotros tenemos alrededor de 3 años, 4 años pudiendo viajar. Porque cuando te visita la enfermedad se lleva todo, hasta la economía, todo, absolutamente todo te quita, no te deja nada. Físicamente te deja agotado, económicamente te deja agotado, emocionalmente te deja agotado, te deja sin nada, completamente. Y le decía yo que estaba muy contento porque apenas habíamos empezado a poder viajar, y lo platicamos hoy en la mañana mi esposa y yo. Y es bien interesante cuando vives en le llamamos en inglés Fight or Flight Syndrome, que es un estrés constante, estrés oxidativo de estar como en posición de pelea constantemente, porque sabes que algo te quiere lastimar, pero no sabes cuándo va a llegar el trancazo. Entonces vives con la guardia arriba todo el tiempo, como que así, listo para recibir. Y así vivimos por más de 20 años nosotros. Y poco a poco te vas dando cuenta que nunca tuviste el control, que por más que hubieras querido, no hubieras podido detener el trancazo que estaba por llegar. Y entonces bajas la guardia, y te relajas, y te tranquilizas, y respiras profundo. Y cuando respiras profundo, te relajas y te tranquilizas. Entonces empiezan a suceder eso que nosotros como humanos llamamos milagros. Milagros. Y miren que los milagros pasan todos los días. Todos los días. Todos somos un milagro, si quieres llamarlo así. El hecho de que tus pulmones respiren sin que les tengas que recordar es un milagro. El hecho de que tus uñas crezcan es un milagro. Yo veo a mi niña que ahora tiene casi 13 años y de recordarla así, cuando la vi en el primer análisis, usa ultrasonido, y verla ahorita casi de mi tamaño, digo, esto es un milagro. Pero el problema es que a ti y a mí se nos olvida que somos milagros. El problema es que tú y yo damos por hecho la salud. El problema es que tú y yo nos acostumbramos a estar bien. Y cuando ya no estamos tan bien, todo empieza a doler. Por eso la importancia una vez más de la resiliencia como una herramienta de crecimiento también. Entendiendo a final de cuentas que la resiliencia es una capacidad que tenemos cada uno de nosotros. La pregunta es entonces, ¿de dónde y de qué te vas a agarrar cuando llegue el momento? Porque vuelvo a decir, por edad o por enfermedad, tristemente vas a perder todo lo que te define, todo lo que has construido, todo lo que has diseñado y todo, absolutamente todo lo que has soñado. Yo sé que suena medio lúgubre, yo sé que suena medio cruel, pero esa es la única realidad que tenemos todos. Entonces, ¿dónde encontramos la felicidad, por ejemplo? Los bienes materiales no fue, ya dijimos. En la salud tampoco, en la belleza menos. Yo no tenía arrugas y miren. Todo se pierde. Pero eso es lo bonito precisamente de la enfermedad también.
porque te confronta con lo que de todas formas vas a llegar a ser. Entonces yo he tenido la bendición de ser una persona, por ejemplo, de 21 años atrapado en el cuerpo de un hombre de 80. Se siente feo, ¿no? Se siente feo. Yo le platico mucho a la gente, ¿no? Cuando ya se están acercando la edad, mi papá, mis suegros y así, que tienen 70 y tantos, les digo, ya empiecen a preparar la casa, pónganle agarraderitas a las escaleras, antiderrapante a las escaleras, todo ese tipo de cosas. Porque yo a los 25 años me caí. Porque la casa de nosotros, que es casa de todos ustedes cuando gusten, están todos los baños, todas las regaderas tienen tubos, todas las escaleras tienen antiderrapantes, hay un cuarto especial esperándome para cuando lo necesiten en el primer piso, porque esa es la realidad. Estoy en este momento bien, mañana quién sabe. Pero lo que sí les digo es esto: me preocupa muy poco, porque ya sé qué se siente, ya sé cómo se vive, pero sobre todo y más importante, ya sé exactamente qué viene de todo eso. Entonces yo ya no vivo en este constante miedo de tener que defenderme ante algo que quiere lastimarme, porque yo sé que si bien es cierto que habrá que pagar alguna consecuencia de la enfermedad si me vuelve a visitar o tocar la puerta, también entiendo que habrá mucho crecimiento detrás de esto. Entonces llegas a un punto bien interesante. Ya los últimos años para mí han sido por demás bonitos, por decirlo menos, porque logré comprender que cuando me vuelve a visitar la enfermedad es porque yo no estoy haciendo algo bien. Y entonces me forzan a regresarme a un retiro espiritual forzado, valga la redundancia, en el hospital. Y me quedo todo el tiempo que me tenga que quedar ahí hasta que no entienda lo que tenga que entender. ¿Sí o no? Es bien interesante. Y entonces yo me doy cuenta, aguas, me pasa mucho. Yo le digo a mi esposa que es mi espejo, ¿no? Luego se enoja. Pero yo le digo que el espejo no miente. Este es el concepto y así es como yo lo entiendo, ¿no? Porque luego dicen que las parejas son el reflejo, que no sé qué. No, yo lo pienso de otra forma. Yo digo que la pareja en muchas ocasiones, si estás con la pareja correcta, se convierte en tu espejo, porque el espejo no te miente. Si te ves de la patada en la mañana, te dice que te ves de la patada en la mañana. Si se te sube mucho, te dice, no, bájale poquito, no estás tan bien. Si se te baja mucho, te dice, súbele porque vales más. Eso es mi esposa para mí. Entonces me pasa muy seguido cuando me dice, oye, ¿no has meditado, verdad? Por ejemplo, ya andas medio aceleradito, ¿no? Bueno, enciérrate en tu cuarto, bájale poquito. Y tanto ella como la enfermedad han sido eso para mí. Esta oportunidad de repensar las cosas, de enderezar el camino, de darle por el lugar correcto y por el camino correcto y adecuado. Y entonces se me presentan las, gracias a Dios ya no ha habido muchas, ¿no? Pero se me presentan las hospitalizaciones como una forma de enderezar el camino. Con mucho dolor, claro, totalmente. Con mucho sufrimiento por dejar la vida a la que estoy acostumbrado y la que yo he diseñado para mí, totalmente. Pero también entiendo que dentro de esto hay gran enseñanza. Posiblemente no puedo ver yo de qué se trata, pero entonces empiezo a ver con los ojos del corazón. Me siento, me pongo en paz, no recibo visitas y hago el trabajo que tengo que hacer. Me vuelvo a reactivar, me activo en esta resiliencia una vez más, en esta conciencia de que estoy en el presente y estoy aquí y debo de disfrutar el momento. Y entonces salgo reforzado al mundo real, al mundo exterior, para tratar de experimentarlo una vez más como debe de ser experimentado. ¿Por qué les platico todo esto? Porque una vez más quiero repetirles el mismo concepto. Tú no tienes que pasar por todo lo que yo he pasado para comprender lo que ahora yo comprendo. Por eso estoy aquí. Este es parte de mi legado. Y el día de hoy estamos hablando de resiliencia porque yo siento que es de esas cosas importantes que se nos van de las manos en muchas ocasiones. Porque puede que tengas una prueba importante en este momento que se sienta muy pesada, muy densa, muy real, digo yo. Y puede que sea. Pero vuelvo a decirte lo mismo porque quiero que te lo lleves en el corazón. No te está pasando a ti. Te está pasando para ti. ¿Y saben qué es lo que pasa cuando experimentamos esto así? Te das cuenta que no eres víctima de las circunstancias y las consecuencias. Y te puedes convertir entonces, más allá que del que controle, porque al final de cuentas no controlamos nada, sí por lo menos en un participante consciente. Esa es la intención. Esa debe de ser la búsqueda de cada uno de nosotros. Vas a hacer lo que tengas que hacer, vas a llegar a donde tengas que llegar, pero no te apegues mucho en el proceso a nada, porque en cualquier momento lo perdemos, y lo perdemos todo. ¿Cómo andamos de tiempo?
Ni me has dicho. Ah, todavía nos queda. Bueno, es que les voy a confesar que a mí me encanta platicar, pero luego me cortan mucho. Rocío es bien quién sabe cómo conmigo. Sí, el año pasado hablamos de más. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar las oportunidades de crecimiento en la vida, no tanto a los mentores, porque mentores habrá muy pocos. Mentores casi no hay, tristemente. Y entonces tienes que buscar en el espejo convertirte en tu mejor mentor para ti mismo. Y entonces sacar de estas situaciones difíciles que se nos presentan lo mejor que puedas para entonces lograr convertirte en lo que vienes a hacer. Todos tenemos una misión de vida, o muchas. La prueba y lo difícil es encontrar la razón del por qué estamos aquí. Y obviamente yo entendía a la perfección de que no estaba aquí para vivir enfermo, a pesar de que la enfermedad ha sido mi compañera por muchos años. Pero ese no soy yo, y eso no me define, te lo vuelvo a decir. Yo quiero que a mí me defina otra historia, una historia de éxito dentro de la enfermedad, una realidad que posiblemente es constantemente cambiante, pero a fin de cuentas yo también quiero ser lo mismo. Me preguntaba Rosy el otro día cuando estábamos platicando, preparándonos para este evento, me decía, ¿cómo te pongo, Alfredo? O sea, ¿qué nombramiento te pongo? Pasé la primera parte de mi vida tratando de identificarme y de definirme. En los últimos años estoy tratando de desechar toda definición. Yo me acuerdo hace muchos años, recién diagnosticado, le dije a mi esposa, que era mi novia en ese tiempo, vamos a comprar un terreno para que me entierren, porque ya me voy a morir. Pero no hables de eso, no somos mexicanos, no hables de eso. Y yo le decía, no, pues digo, para preparar, para que no le cueste a otro, por lo menos, ¿no? Yo tenía, 21 años, algo así. No, que no sé qué, total, se pasó el tiempo, nunca compré nada. Hoy ya decidí que yo no quiero dejar huella de mi existencia. Yo quiero que el día de mañana lo único que quede de mí es la enseñanza de cómo vivir. Entonces tiene indicaciones exactas de cremarme y tirarme donde pueda, donde sea. No quiero un nicho, no quiero nada de eso, porque al final de cuentas no quiero que tampoco en la muerte o después de la muerte se me defina como nada o un lugar en específico. Decía un gran maestro espiritual de la India cuando estaba trascendiendo, uno le dicen sus seguidores, maestro, no te vayas, estaba muriendo obviamente, y le dicen les dice él a los alumnos, ¿no? A los estudiantes, dice, pues ¿a dónde voy? A partir de este momento estaré en todas partes. Entonces para mí es muy difícil en este momento definirme como algo, y le dije a Rosy, no, pues ponme como estudiante de la vida. Eso soy al final de cuentas, porque vuelvo a decirte que yo ya no quiero ser mi enfermedad. Si pudiera, ya no sería Alfredo, pero pues obviamente necesito tener papeles que me identifiquen. Pero solo quiero ser, nada más. Quiero vivir, quiero fluir, quiero experimentar, quiero ser resiliente, quiero estar consciente de que existo en el presente, y en el presente nada más, y de ahí en adelante nada importa. Y esa es la gran enseñanza que ha dejado en mí la resiliencia que he tenido que experimentar y activar forzosamente en este proceso tan hermoso de la enfermedad. Y hoy quiero dejarte con eso. Piensa por favor qué es lo que se siente muy denso, repito, muy pesado en tu vida en este momento, muy inquieto, muy incómodo, que hace sentir a tu corazón mal, y analízalo verdaderamente. ¿Estás tratando de huir de una manera prematura de esto que te quiere lastimar? Porque al final de cuentas, si lo haces, estás evitando la oportunidad de crecimiento que hay dentro de esta enseñanza. Entonces activa tu resiliencia, entiéndelo como un superpoder, y cuando menos pienses, te vas a convertir en lo que venías a hacer. Yo no venía a ser lo que era antes, no venía a ser lo que vieron ahí. Es más, no venía a ser lo que soy en este momento. Yo quiero creer, de corazón se los digo, que todos aquí somos seres en constante evolución. Y como seres en constante evolución tenemos una responsabilidad hacia nosotros mismos de seguir fluyendo y experimentando hasta que lleguemos a donde tenemos que llegar. Si llega en algún momento, no sé, no te puedo decir. Pero lo que sí sé es que me voy a morir en el intento. Les agradezco infinitamente el favor de su atención. En este momento soy Alfredo. En este momento soy fuerte. En este momento soy un sobreviviente.
y en este momento soy resiliente. Los voy a dejar con un videíto cortito antes de irnos para despedirnos. Muchas gracias.